Una vez un dueño de firma me preguntó algo muy incómodo y me dijo, ¿por qué no ves tú como un líder? Y yo le respondí en la cara, ¿por qué no eres un líder? Y bueno, sí, pudo haber sido algo directo, se lo dije así, tal cual, sin maquillaje, y seguramente visto desde afuera pudo sonar arrogante, pero no fue arrogancia, fue claridad. Porque una cosa es decirle a alguien que no es líder desde la opinión subjetiva y una cosa muy distinta es decírselo con fundamento. Yo no se lo dije porque me cayera mal, ni se lo dije por impulso, fue una conversación muy casual, no se lo dije tampoco por hacerme el fuerte, se lo dije porque sí existe una forma de valorar si una persona lidera o no, o simplemente manda. Y ese es el problema de muchísimas firmas. Tienen dueños, tienen socios, tienen equipo, tienen oficina, tienen clientes, tienen facturación, pero no tienen liderazgo. Tienen es una jefatura y no es lo mismo, porque ser líder no es parecer líder. No es hablar duro, no es tener autoridad, no es tener gente a cargo, no es que te digan doctor o don, no es que todos te tengan miedo o no es que tú tengas la última palabra siempre y puñito a la mesa y ya está. Eso no te convierte en líder. Eso en el mejor de los casos te convierte en jefe o en alguien que manda y a veces ni siquiera en un buen jefe, ni siquiera en uno bueno. Liderar es otra cosa. Liderar tiene que ver con unas características y ejercer un rol. Tú tienes que tener un rol. Liderar es construir una estructura. Liderar es crear las condiciones para que otros crezcan, mejoren, respondan y ejecuten bien sin depender de tu estado de ánimo. Por eso en Bento se insiste en algo que me parece brutalmente cierto. Y es que no se trata de ser simplemente un jefe, sino de ser un líder. Y esto suena bastante obvio, pero tiene sus complicaciones. Y también se dice algo todavía mucho más importante. Y es que para ejercer este liderazgo, como todo un maestro, tienes que tener claras las herramientas de un líder que las vamos a ver en este video. Cuando yo le dije a ese dueño de la firma que no era líder, no se lo dije desde el ego y también te lo voy a decir a ti. Se lo dije desde una vara de medición y tú mismo te vas a decir si eres líder o no de una manera muy franca sin tocar el ego. Porque un líder se puede medir y tienes que reconocerlo para saberlo. No perfectamente, o sea, no se miden a nivel matemático, pero sí hay unos criterios claros para saberlo. Y te lo voy a decir sin pelos en la lengua. Lo primero es que tienes que tener un playbook, una documentación, unos procesos claros. Todo documentado, porque no puedes decirle a alguien que esté mal si nunca le dejaste claro lo que está bien, cómo reporta, dónde reporta. Eso también lo decimos en nuestro proceso de management, donde no puedes decirle a alguien lo que está mal si no previamente le has estandarizado todo el proceso. Así que tu equipo vive adivinando, o si tu equipo vive adivinando lo que tú quieres, pues si todo depende de tu memoria, si las reglas cambian según tu humor y el estándar solo aparece cuando alguien se equivoca, eso no hace parte de un líder. Entonces lo primero que tienes que hacer es no improvisar, dejar una línea clara y cumplir esas políticas a rajatabla independientemente de lo que pase. Eso es lo primero, cumplir tu palabra. Lo segundo, si no haces mentoría, no estás liderando, porque la mentoría no es solo enseñar, la mentoría es formar criterio, es convertirte en alguien digno de ser seguido, es tener esa intención de crear un mini tú, como lo expresa la metodología de management de evento. Entonces, pregúntate esto, ¿tu gente te admira por lo que construye contigo o solo te aguanta porque tú le pagas la nómina? Porque si nadie quiere parecerse a tu forma de trabajar, pensar o actuar, entonces quizás ocupas una posición, pero no ejerces liderazgo. Hay una tercera etapa, es que si tú no haces coaching, no estás liderando. Y aquí fallan muchísimos, porque esto no nos lo enseñan y no lo hemos nunca visto, porque creen que liderar es corregir y no, corregir no es coaching, corregir no basta. El coaching, como Bento lo dice, consiste en identificar y sacar lo mejor de los demás desde sus propias habilidades, hacer que otros tengan mejores resultados que tú, pero a su manera. Eso significa que si tu única manera de dirigir es exigir que todos hagan las cosas como tú las harías, pues eso no es líder, no estás liderando, estás simplemente clonando y clonar no es caro. Un líder no necesita que todos sean iguales a él. Un líder sabe detectar fortalezas y convertirlas en rendimiento. El cuarto punto es que si tú no entrenas a tu equipo, no estás liderando, porque el entrenamiento es una mejora continua, la continuidad de las habilidades es afilar el hacha. Entonces, si tu equipo solo aprende cuando se estrella, o si toda la firma aprende a las malas, o si no hay espacios para practicar, para repetir, para mejorar y para elevar el nivel, no estás liderando, estás sobreviviendo. Y una firma que sobrevive sin entrenar termina normalizando la mediocridad. Perdóname lo franco. Y hay un quinto punto, y es que si tú no supervisas, no estás liderando. Eso sí, somos muy buenos supervisando, es lo único que nos enseñan. Supervisar tampoco es vigilar. Supervisar, según la metodología de Bento, es una rendición de cuentas. Es un sistema que creas para hacer seguimiento y que el crecimiento de tu personal pues se vea en tu empresa. También lo aterrizamos que la supervisión es asignar metas, tareas, interpretar la información y evaluar el desempeño. Eso quiere decir que si tú solo apareces para regañar, si no hay indicadores, si no hay seguimiento, si no hay consecuencias y si no hay evolución observable, pues no estás supervisando,
simplemente estás regañando. Y solo reaccionas. Y reaccionar tarde, pues tampoco es liderazgo. Ahora bien, ¿por qué fui tan duro con esta persona o este dueño de firma? Porque a veces el problema no es que una persona no sea líder. El problema es que llevan años creyendo que sí lo son o que sí lo eres. Mientras que alguien cree ser líder sin serlo, pues no corrige nada. Porque creer que el problema está en el equipo, el problema está en el mercado, en la generación nueva, en los clientes, en la competencia, en la economía, eso siempre va a estar ahí. Siempre va a existir eso. Y no es así. Muchas veces el problema está en que nadie se ha atrevido a decirle la verdad. ¿Que tiene gente a cargo? Sí, pero no la lidera. ¿Que tiene autoridad? Sí, pero no tiene una influencia real. ¿Que da órdenes? Sí, pero que no forma a las personas. ¿Que controla? Sí, pero no construye estructura. Y aquí viene la parte más importante de este video. Y no quiero que te ofendas, no te lo digo tampoco desde la parte personal. Quiero que te midas, quiero que seas franco contigo, porque lo que no se reconoce no se puede corregir. Porque si no hay una forma de autoevaluarte, pues entonces, ¿cómo haces para crecer? Si quieres saber si eres líder o solo jefe, responde estas preguntas con brutal honestidad. La primera, ¿tu equipo tiene claro qué está bien y qué está mal o solo descubre cuando tú te molestaste? Lo segundo, ¿has escrito las reglas de juego o todo depende lo que tú recuerdas y repitas? ¿Estás formando a alguien para que crezca o solo estás usando gente para que te resuelva? ¿Tu equipo mejora contigo o simplemente sobrevive? ¿Sabes sacar lo mejor de cada persona según sus habilidades o obligas a todos a parecerte a ti? ¿Entrenas de manera intencional o esperas que la gente aprenda sola a punta de errores? ¿Tienes un sistema de rendición? ¿Te cuentas o solo haces seguimiento cuando algo sale mal? ¿Evalúas el desempeño con criterios claros o con percepciones emocionales? ¿Tu equipo puede funcionar sin ti de estructura o se paraliza apenas tú desapareces? ¿Estás construyendo líderes debajo de ti o dependientes alrededor de ti? Porque esa es la prueba, no cómo te ves, no cómo te hablas, no cuánto facturas, no cuánto te obedeces. La prueba real está en: ¿estás ejerciendo liderazgo mediante estructura, formación, seguimiento, desarrollo o solo estás ocupando una posición de poder? Si la respuesta te parece incómoda, perfecto. La incomodidad bien usada es el principio de una transformación seria para tu negocio o para tu firma. Pero si hay algo que te voy a decir con total franqueza: ser dueño no te hace líder, ser socio no te hace líder, ser jefe no te hace líder. Líder es el que define el juego, el que forma gente, el que desarrolla criterios, el que mejora habilidades, el que exige rendición de cuentas, el que construye una firma que no depende solo de su presencia. Ese sí es el líder que estamos formando en Vento. Lo demás son cargos. Así que si alguna vez alguien te dice que no eres líder, no te apresures a ofenderte. Pregúntate primero si lo que está diciendo es desde la envidia o desde una verdad que necesitas escuchar. Porque el problema no es descubrir que hoy todavía no eres líder. El problema sería seguir llamando liderazgo a algo que apenas es una jefatura. Y eso, tarde o temprano, destruye cualquier firma.